Bienvenido a otra nueva sección de Bonsai al Día. Hoy tenemos como invitado al artista Germán Arellano, quien nos tratará un tema muy interesante que no se había hablado hasta ahora, es de cómo doblar, cómo torcer madera seca dentro de nuestro bonsai. Bienvenido, Germán. Bueno, pues muchas gracias, muy complacido por la invitación, después de bastante tiempito, pues por acá nuevamente con ustedes. Y sí, pues el tema que les quería ofrecer el día de hoy, que lo había hablado con Víctor, me parece que es algo muy interesante, algo que tiene que ver mucho con la historia de la humanidad, porque aplicamos técnicas milenarias, ¿sí? De cómo esta gente podía dar forma a pedazos de madera seca, ¿sí? Cosa que normalmente nosotros no vislumbramos de esta manera. He estado estudiando, he visto varias técnicas y la que se aplica a nuestros bonsai es una técnica que se llama doblado de madera seca con vapor, ¿sí? Básicamente, estos experimentos milenarios comenzaron con la gente que construía barcos. La transportación marítima desde toda la antigüedad fue el medio de hacer colonización, de divulgar la cultura, de hacer estos tránsitos gigantescos de especias, de compartir conocimientos. Y se dieron cuenta a medida que iban pasando los años de la forma más efectiva de navegación. Por lo tanto, ellos debían tener ciertas inclinaciones en las maderas para manejar sus barcos y ser de la manera que aprovecharan de manera más efectiva. Esto comenzó, como les digo, miles de años atrás, ¿sí? En donde se dieron cuenta que una madera que ya ha pasado por un proceso de secado, que ya ha perdido todos los líquidos, toda la parte de humedad, pues quedaba bastante estática. Y para recobrar esa flexibilidad de las fibras de la madera, pues ensayaron muchas técnicas, muchas. Una de las primeras técnicas era recién cortado, hacerle tensión y dejarlo hasta un punto y colocar como guayas, amarres para que ella se secara en cierta posición. Pero con la cantidad de madera que había, con la cantidad de la demanda que tenían y el tiempo que tenían para esto, pues empezaron a experimentar otro tipo de técnicas. Básicamente, la madera es la molécula más abundante en la parte terrestre. ¿Sí? Es la molécula que está hecha de celulosa. ¿Sí? Básicamente estamos hablando de celulosa, fibras, que tienen una capacidad de recobrar la humedad y volverlas más flexibles. Entonces, por aquí, ¿no me dejas compartir? Sí, dame un segundo, por favor. Espérate que como... Por aquí tengo algunas imágenes de Listo. cómo... ¿Listo? Ok. Por acá tengo algunas imágenes de los primeros, de esta primera gente. Esta técnica era usada con unas cavidades grandes en donde de madera, en donde se llenaba de agua, ¿sí? Colocaban el tronco o la madera cortada, la proporción dentro más que todo a lo longitudinal, y le aplicaban candela a la madera exterior. Entonces lo que sucedía ahí es que aparte de que la celulosa recobraba la humedad del agua, ¿sí? Con el calor suavizan las fibras. Una vez que las fibras se suavizan, ellos podían hacer dobleces y movimientos. Entonces, es algo que está con nosotros desde hace mucho tiempo, ¿sí? Se ha practicado desde hace bastantes años. Entonces, por acá tengo un ejemplo de cómo hacían. Básicamente, ese es el diseño, ¿sí? Que tenían para doblarlas. Perdón.
No, continúa. Ok. Entonces, este era el proceso y era como para fibras largas. Investigando y investigando acerca de esto, porque me llamó mucho la atención de decir, claro, esos barcos de los vikingos, de los chinos, de toda esta gente, de los españoles, los portugueses, de cómo esas formas las lograban, pues era gracias a estos métodos. Ahora, esta técnica también se utilizó y se volvió muy, muy famosa en la Edad Media con la construcción de instrumentos musicales, sobre todo los violines. Los Stradivarius, que son los más finos violines y los que mejor tienen resonancia, crecieron los árboles en una época de la Edad Media donde hubo una gran sequía, por lo cual los anillos de la celulosa eran muy compactos, muy finos. Eso hace que la resonancia del instrumento sea mucho más alta. Entonces, la gente esto lo ha hecho hace mucho tiempo. Ahora, estamos hablando de sillas, estamos hablando de muebles, de instrumentos. Aquí pueden ver uno más moderno de cómo él mete las varas acá y con calor y con vapor crea ese doblez. Es increíble las formas que pueden hacer. Desde crear una curva perfecta, ¿sí? Hasta darle torsión. Una de las cosas que nosotros vemos en los árboles, ahora ya pasando el tema un poco a bonsai y a lo que sucede en la naturaleza, que entre últimas nosotros intentamos recrear una porción de lo que sucede naturalmente, es esta partición de las fibras, cuando las fibras se separan, cuando hay una torsión, ¿sí? Esa sensación de vacío entre los espacios de la fibra, pues crean una característica muy, muy llamativa en los árboles. Entonces, básicamente quería comentarles esto. Ahora les voy a mostrar esto, ¿cómo lo volteo? Aquí. El material que tengo para trabajar el día de hoy. ¿Ahí lo estamos viendo bien? Sí, perfecto. Perfecto, listo. Entonces, básicamente, tenemos un material pre-bonsai que estoy preparando para un diseño futuro, pero tengo una rama aquí seca que ya hace mucho tiempo la dejé secar, ¿sí? Ya lleva aproximadamente un año de esta forma. Está totalmente rígida. Esto está muy rígido. Si yo lo tuerzo mucho en este punto, pues lo que voy a hacer es una fractura. Entonces la idea de aquí es crear un punto de evaporación en este lado para traerla hasta esta posición y luego crear otro punto para darle movimiento, ¿sí? Es un material que cualquiera podría decir, no, pues hagamos una cascada, pero la idea no es esa. La idea es como traer follaje aquí y crear a futuro un árbol más compacto, más pequeño aquí. ¿Listo? Entonces, lo primero y una de las cosas importantes para esto es la protección de lo verde, ¿sí? Nuestro árbol debe sobrevivir. Obviamente, al calentar todo esto, el calor se va a transmitir a esta parte viva. Entonces, debemos, súper importante, mantener ese lugar más húmedo, mantener el calor alejado de la parte verde. Entonces, lo primero que yo hago es recoger las ramas que están cerca a donde yo voy a darle calor. ¿Listo? Entonces, con un pequeño alambre, por acá, voy a traer esta rama y la voy a traer en mi botón. Bueno, les presento a los que no conocen a don Alberto, la máquina. Salude. Muy buena noche para todos. Bueno, La machina. Buenas noches. bueno, los que lo conocen ya saben que él es mi ayudante y que le decimos la máquina porque hace de todo. Entonces aquí voy a hacer un anclaje de esta parte para proteger el verde, ¿vale?
Está oscuro y la vista ya no está tan buena. ¿Cierto? El gas está pegado. Ah, sí. Bueno, entonces aquí voy a proteger esto. Esta de aquí también. Vamos a traerle. Podemos darse este nombre. Tiene varias puntos. Sí. Vamos por acá. Y voy a hacer un anclaje aquí. Listo. Bueno, este es el primer punto. Ahora, con un par de trapos, ¿sí? Voy a cubrir la parte en donde está la parte meristemática de este lado, o sea, la corteza de todo este lugar de aquí. También se puede usar una tablita que la ponemos en una posición para evitar de que cuando hacemos los cambios de inclinación para el fuego, pues que no nos pegue, ¿sí? Podemos proteger con la tabla. Para eso es esto. Luego entonces comenzamos a hidratar. O sea, todo esto agua. Es una cosa importante esta. Las técnicas varían porque hay gente que humedece solamente la madera y luego la cubren con papel aluminio, ¿sí? Para crear una cámara en donde se va a crear la evaporación del agua. Pero sucede que cuando colocamos alguna fibra que pueda retener humedad pegada a la madera, perdón, y luego de eso la cubrimos, pues que generamos una mayor cantidad de vapor en el punto. Entonces, con eso podemos ir más a la fija en el momento de doblar. Lo primero es hidratar, así, hidratando todo el árbol, la parte de aquí. Con este calor así que me he hecho yo estoy ¿sí? No, Ayer lo de que no. está hidrata. Es que no sufre con el Bueno, entonces, aquí vamos a echar todo esto acá. Ahí. No. Ahora tenemos estas fibras. ¿Sí las están viendo? ¿Las ven ahí? Sí, Bueno, sí. listo. Entonces, Sí, estas fibras las voy a colocar. ¿Ahí me están viendo todavía? Como coloqué la cámara lateral. sí, sí, sí. Bueno, listo. Entonces, estas fibras las voy a amarrar. Esto es una fibra como de lana. ¿Sí entienden lo que es lana? ¿Sí? Como para tejer, pero grueso. Entonces, esto lo voy a amarrar en los sitios en donde quiero hacer los dobleces. Como si estuviéramos enrafiando prácticamente. De esta manera, digamos para acá un poco el árbol para que ellos vean. Sí. Bastante esta fibrita. Esto también lo puede hacer con un trapo. A mí me ha resultado mucho más sencillo con esto. Pero también se puede usar un trapo húmedo. De esta manera. ¿Sí? Otro más. Más por acá. Bueno. De esta manera voy a poner en la zona que quiero doblar. Creo que voy a ser un poco más generoso y colocar otro más aquí para tenerlos todos bien puestos. Hola. Hola. Listo. Entonces aquí tengo esto. Ya pues. Le hacen un acercamiento acá. Pues. Acá. Vale. Pues, ya llegó Viri. Los que están ahí para que saluden. Hola a todos. Hola, Vivi. Un beso, Vic. Hola. Buenas tardes. Sí. Entonces ahora voy a echarle agua en ese punto. Hola, Hola, Vivi. Hola, Vivi. Hola, mi Turi.
¿Cómo hago para saludarlos? No, a ver, pues. Comienza a Habla. saludar mi Turi, Paulina, doña. Hola, Paulis. Ya, es que estoy tratando de sacar la imagen que Germán me está pidiendo y ahorita me hago efecto. Ahora, por acá. Hola, Ojo. Vivi, Bambi, saludos. Hola, Bambi, qué dicha. Un aluminio de alta densidad, un poco más ancho de lo normal, no es tan quebrable, es mucho más anchito y vamos a sellar esta parte aquí. A mí me gusta siempre dejar una abertura para volver y echarle más cantidad de agua. ¿Sí? Entre más vapor tengamos en ese punto, pues va a ser más exitoso el doblez. Metémoslo acá. Eso. No es más fácil buscar y sacar la observación. Aquí don Alberto también está dando Consejos. opiniones y consejos importantísimos. Gracias, don Alberto, por estar aquí también ayudándonos. Bueno, y aquí entonces se siente que estaba bien húmedo. ¿Sí? Y es importante ahora. Acá. Es importante ahora también una cosa, cuando esto se empieza a flexionar, a volverse más dócil, más flexible, pues lo movemos y en ese punto hay que tirar un anclaje. Hay que tirar un punto de apoyo para que el árbol, porque la rama va a querer volver a su posición. ¿Sí? Entonces, mientras está húmeda, mientras las fibras, como le conté, la celulosa está nuevamente recobró esa flexibilidad, la dejamos en ese punto y ahí hacemos un anclaje. Generalmente ese anclaje lo vamos a hacer con la parte interna del árbol. Entonces, para eso, tenemos que proteger también la parte en donde vamos a hacer el anclaje. Para eso tenemos un tubito de plástico. Pero está aquí. Entonces es importante también tener listo a dónde es, porque la idea de este punto es doblarlo hacia acá. Entonces, al doblarlo para acá van a necesitar un anclaje por acá, pues más o menos desde este sitio. Entonces aquí, previo, yo cojo esto. Es una manguerita de un diámetro de como de un pitillo. Y voy a tener ya listo para poder hacer eso. También un pedazo de alambre. ¿De qué calibre? No. ¿10? No, ¿10? es que el calibre de nosotros es diferente al de ellos, porque es que para nosotros se llama número 12. Pero yo tengo los milímetros. ¿Están allí? Bueno, espero. De que se me va. Bueno, de una, vamos al grano. Entonces, importante tener esta aparatico por ahí, donde está. Y voy entonces a poner calor. Voy a empezar de aquí hacia allá, ¿sí? En donde vamos a hacer el doblez es donde debemos ponerle un poco más de calor. Entonces, vamos con esto. Aquí ya empezamos a ver por dónde va saliendo el agua, el vapor. Ahora, voy de aquí para allá. Abrazos y saludos, Vivi, Germán, soy Sonia desde Quito. Ahora sí me hago como de frente. Hola. Aquí ya vemos salir el vapor.
Vamos a ver cómo va en este punto entonces. Y ya lo puedo doblar. Vamos a ponerle el primero. Ahí. Espera. Vamos a amarrarlo aquí. En este punto. Eso. Y ese punto hasta ahí más. Listo. Eso. Ahí. Miren entonces como acá. Miren entonces la facilidad con la que pudimos dar movimiento en este punto sin que se nos reviente la fibra. ¿Sí? Quedó bien ahí. Entonces ahora yo retiro el aluminio. Pero hay que esperar que esté un poco, como es, cuéntales, está un poco. Sí, está todavía calientito. Hasta de aquí para acá para que el fondo sea. Es que quería mostrar el tensor cómo quedó. Ah, ya. Sí, lo alcanzan a ver. El Miren tensor. ahora acá. Miren que el trapo o el cordón este que puse no, ni siquiera se quemó. Se evaporó. Todavía sigue saliendo humo. Es que es bueno que me eches un poco de agua acá, refrescando un poco este pedazo que está vivo. ¿Sí? Mientras yo retiro este. Ahora es bueno recordar después que la madera, todas las maderas, eventualmente se terminan degradando, se terminan pudriendo. Algunas en meses, otras en cientos de años y otras mucho más. Entonces, pues es bueno, todos conocemos el producto del líquido Gillies o el lime sulfur, que lo que va a hacer es entrar en los poros de la parte de la celulosa y conservar la madera, porque aquel pues es un producto que combate los hongos, ¿sí? Y también pues parece ser que le da un sabor muy feo a la madera porque los xilófagos pues le huyen. Entonces terminamos de quitar esto acá. Siempre pasa esto. Esta rama de acá no es inflamable. Aquí tengo para hacer otro jean. Va a verse como dos. Quitamos esto y miren que la fibra, eso es lo que quería mostrarles desde este lado. Miren acá la fibra como se agrietó y cómo da esa sensación de naturaleza porque se exponen todas esas conexiones aquí. Súper bonito. Ahora la idea es crear otro aquí. De aquí para que esto nos vaya en el sentido contrario. Quiero mandarlo para acá. Entonces, vamos a repetir la acción. Acá tengo. Vamos a repetir la acción, pero ahora en este punto de aquí, ¿sí? Que es más pequeño. Nuevamente le coloco esta fibra, esta lana. ¿Cómo le dicen a esto ustedes? Pregunta. ¿Sí están ahí? ¿Cómo se toma? Parece lana, Parece lana de tejer. Pita. Sí, yo le diría pita o pita de lana. Pita de lana. Nosotros le llamamos reata. reata, sí señora, algo así. Ajá. Hola Sonita. Hola, mi Vivi querida. Un abrazo para ustedes. Ay, lo mismo, muchas gracias. Necesito que me humedezcas el trapo. Germán, yo he usado pita de yute, la pita esa de amarrar cajas, la amarilla. Pues yo creo que ahí lo importante es que no tenga, que sea como más algodón, una tela así, y que no tenga como poliéster, como que sean fibras más algodonosas, creo, que es como importante. Sí. Germán, a la hora que le está dando, le pone el fuego y todo, ¿cuándo ya tú sabes
que ya la puedes torcer? ¿Cuándo ya tú entiendes que ya es... Bueno, es una buena pregunta. Hola, Víctor, una muy buena pregunta. Bueno, vale. Una de las cuestiones de lo primero, porque... aquí. Primero porque cuando empezás a ponerle el calor, empiezas a ver que está saliendo vapor por los extremos. ¿Sí? Normalmente por el extremo de arriba, que es lo que me gusta dejar más abierto, por donde yo le echo más agua. Empieza a salir vapor. El segundo indicativo es que el papel aluminio, cuando uno lo arruga, queda bien arrugado, y cuando empieza a darle el calor suficiente, se alisa. Se vuelve a poner como liso y ya empieza como la parte de cocción de eso, porque ojalá es que resiste mucho el calor, pero básicamente se alisa y empiezas a ver las manchas rojas que estaban calientes. Cuando están esas dos situaciones pasando, es el momento para darle dobles. ¿Listo? Entonces, vamos a echar otra vez acá. Mucha agua. Germán, esta técnica de calentamiento, más o menos, ¿hasta qué grosor de tronco o de rama se puede utilizar? Pues, hermano, yo lo más grueso que he trabajado fueron así. Fue mucha lana que hay que ponerle, mucho aluminio y mucho tiempo calentando. ¿Sí? Pero se puede hacer. Y, hay veces, una situación que me pasó con una muy grande fue que la dividí. O sea, con el splitter, con la tijera esta que parte, se puede dividir, entonces ya la presión es mucho más débil. Y dependiendo hacia donde lo querés doblar, hay que hacer el corte. Porque digamos que si el volumen es de este grueso y tú partes de esta manera, queriendo doblar hacia la derecha o izquierda, no vas a hacer nada, porque la fuerza es la misma, es el mismo grosor. Pero si yo lo quiero doblar para allá, entonces la forma de partir sería en esta dirección. Sí, entonces ya no, la presión ya no es de este grosor, sino de la mitad. ¿Sí entiendes? ¿Sí contesté la pregunta? Sí, gracias. Vale. ¿Te refieres al trunk splitter? Vale. Bien, gracias. Saludos, vale. Entonces voy a colocar esto aquí abajo. Esto es lo que estaba mostrando. Sí, se le agua ahí dentro. Aquí por ahí. Y ahora vamos a cerrar acá. Okay. Listo. Y ahora nuevamente fire in the hole. Vamos de acá para allá. Si ven cómo el aluminio se va alisando, pero no, todavía no tengo vapor suficiente. ¿Y el huequito por donde sale el vapor está allá? Germán, te están preguntando que qué tanto funciona, si la madera está muy seca o deshidratada y qué hacer. Bueno, esa es otra muy importante pregunta. En cuanto a la madera, pues ya sabemos que se le ha quitado corteza, pero es importante hacer este intento cuando está fresca todavía o ya tiene que estar muy manejada como una madera deshidratada, o ¿cuál es el momento ideal? No es que no oí bien la pregunta, ¿cómo ven? O sea, ¿cuánto tiempo hay que dejar la madera para poder trabajarla de esta manera
dejarla deshidratada. No, esto no. O sea, básicamente, espérense a ver, yo hago primero el anclaje. Básicamente, o sea, Esperemos un momento para esa respuesta porque estamos en un momento eso es importante. importantísimo. No, esta no está. No, Vivi, pregúntale que si la madera, cuando va a trabajarla, la madera ya está deshidratada o muy Sí, claro. seca, ¿qué hay que hacer? A ver, nuevamente les explico. La fibra, ¿qué tal? Esto es celulosa. La madera se secó. Ponlo aquí, yo le hablo. No, pues quería mostrar que ahí se está haciendo un anclaje desde la punta con el otro alambre que ya se había puesto. Bueno, a ver si entiendo la pregunta. Miren ahora lo que se pudo hacer. Si miren el movimiento, quitemos esto de acá. El movimiento que se pudo hacer de una rama seca. Ojo con lo que les voy a decir. Esta rama lleva seca 1 año, totalmente deshidratada, a sol. Entonces, como explicaba al principio, las fibras de la madera es celulosa. La celulosa tiene una capacidad de reincorporar humedad y cuando esta humedad se aplica la técnica de vapor, se suaviza la fibra. Entonces, vuelve a tener esa manipulación, esa flexibilidad para colocarlo y jugar con esto que acabamos de hacer ahora. ¿Sí? No importa el tiempo que la madera haya estado seca, como les dije, al principio esta técnica fue utilizada para construir barcos. Los antiguos hacían era doblar esta madera para poder hacer los cascos de los barcos. Luego se utilizó para hacer instrumentos, ¿sí? O sea, violín, guitarras, todo eso son hechos con eso. Entonces voy a retirar. No sé si eso te contestó la pregunta. Una pregunta hay aquí, que esta técnica es recomendable solo en junípero o lo ha intentado con otro tipo de árbol. Bueno, siendo sincero, solo lo he aplicado a los juníperos porque es que el tipo de madera, mejor dicho, porque los juníperos, los giles y los charis son diferentes que de los árboles de hoja caduca, comenzando porque la fibra es totalmente distinta. Entonces, en árboles de hoja caduca, generalmente los jeans no son tan largos ni con movimiento, sino son más bien corticos, y los charis consisten más en la elaboración como representación de lo que hubiera hecho un insecto xilófago, un comedor de madera. Entonces, con cavidades, con protuberancias, con depresiones. En los juníperos tenemos mucho más, es para movimiento. Entonces, yo sí lo he usado en esto, en el otro no he tenido la necesidad de hacerlo. Germán, es que yo también creo que los juníperos tienen una fibra mucho más larga, ¿no? Y los árboles nuestros tienen una fibra más corta. La leña, como le decimos aquí, la parte leñosa es mucho más corta las fibras. No sé si esa puede hacer una explicación. Sí, pero básicamente digamos que esto se hace, este trabajo que yo estoy haciendo es para aportarle al diseño de un bonsái, ¿sí? Manifestando estas ramas que en alguna situación en la alta montaña pues sufrieron de los embates del tiempo o cualquier otra cosa, pero básicamente sí, nuestros árboles, digamos, tropicales, como lo quieres decir, el comportamiento es diferente, ¿sí? Y la madera obviamente es totalmente diferente. La madera de los árboles de hoja caduca no tienen esa cosa. De hecho, los juníperos tienen la capacidad de cambiar esas conexiones. Lo vemos en el formosana, que tiene unos movimientos y él solo va cambiando la fibra. Ustedes pueden hacer una cicatrización en un lado, un chari, y él va a buscar el camino. Si lo hacen bien, vuelve el camino para hacer la conexión y seguir pues trabajando. Entonces, quiero mostrar ahora sí, de esta manera, aquí es donde más lo vemos.
podemos ver que se puede mover increíblemente. Si uno tuviera todo el tiempo del mundo y toda esa, pues podría darle mucho más movimiento. Como les decía, este es un árbol que estoy preparando para futuro diseño, pero ya con esto he ganado un punto de altura, un punto de referencia para luego compensar, puedo traer esto. Voy a soltar las otras fibras que, las ramas, perdón, que amarré por acá. No me quedó bien. Voy a quitar esto aquí. Pero este movimiento fue bellísimo. Y ahora va este para allá. Eso. Ya involucrar ahora. Creería yo que el futuro del diseño es involucrar todo lo verde alrededor de esto. Poder que esta rama crezca por dentro, como significando que algo le pasó a ver un ápice y sucedió un rayo, como siempre nos dicen en la parte romántica, y pues se desgajó, se murió y ya. Bueno, pues básicamente esa era la demostración. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, aquí en el chat hay una que dice, ¿qué producto usa para conservar madera semidura? En Argentina usé la gotita y no logró un resultado natural. Bueno, nosotros usamos el lime sulfur, o sea que eso es el líquido de jeans o eso es, ¿cómo es que es sulfuro de calcio? Polisulfuro de calcio, ¿sí? Que es una mezcla que nosotros preparamos, que viene con azufre, cal viva. Y eso hace que la madera se absorbe muy bien y dure más, le da un tono como bien blancuzco, ¿sí? Un tono como natural, como sucede en la naturaleza, como se ven ellos en la alta montaña. Se me está soltando esto aquí. En estos ojos. Bueno. Ven aquí. Vamos a ver ahí. Estos dos. Y a ver si puedo bajar un poquito más. Bueno, ya se está endureciendo, porque ya se evaporó el vapor, valga la redundancia. Se evaporó el vapor. Eso. Sin tocarlo. Una cosa importante que creo que les puede llamar la atención es que cuando se crea un jean, es decir, cuando eliminamos una rama, que suena feo, pero matamos una rama, ¿sí? Sacrificamos una rama, mejor, para crear esto, pues esa rama todavía está verde. He visto equivocaciones y también pasamos por ahí en donde lo primero que se hacía era echar el líquido del jean. La rama todavía tiene algo de porosidad y sigue viva en teoría, está recién quitada la corteza. Entonces, la probabilidad de que eso lo absorba la planta es muy alta. Y este no es un producto que una planta quiera tener dentro. Cuando la madera ya está seca, por ahí unas 2 semanas, 2 semanas que ya ha estado el sol, ahí sí se puede echar tranquilamente el líquido de jean. Y otra cosa, proteger muy bien la parte de acá abajo, que no vaya a caer y las raíces vayan a absorber ese producto. ¿Vale? Excelente. Otra pregunta, ¿cuándo después le quita los tensores? ¿A qué tiempo? Yo creo que por ahí en una semana, ¿sí? A veces él se tiende a devolver un poquito, pero entre más tiempo lo dejes, pues eso ya no es indiferente, lo puedes dejar mucho más. Entre más tiempo, más firme se va a quedar. Perfecto, excelente. Ahora vamos a abrir la oportunidad para que aquel que quiera hacer una pregunta, lo primero es, debe prender la cámara, porque como lo estamos grabando, levanta la mano y le damos la oportunidad para que lo hagan. Adelante. ¿Alguna? Ok. Nicolás Solano quiere hacer una pregunta. Adelante, Solano. Por favor, prenda la cámara, por favor. Está prendida. De pronto es por la velocidad de conexión que no se ve. Sí, adelante. Lo veo. Gracias. Bueno,
Germán, bueno, yo quería, bueno, agradecerte y felicitarte por la demostración, pues estuvo muy buena, la verdad, muy didáctica, sobre todo para los que no nos hemos atrevido todavía a hacer ese tipo de intervención que nosotros, y yo como novato considero bastante drástica, pero quería acortar algo sobre la pregunta de a qué especie se le puede hacer. Y es que sí, como tú mismo lo dijiste, muchas personas utilizan madera, utilizan el calentamiento de la madera para hacer canoas, para hacer las balanzas de los mecedores, para hacer torceduras para camas. Ellos lo utilizan en maderas que son maderables, no lo utilizan para bonsai. Es posible que eso se pueda hacer extrapolar a otro tipo de especie, no solamente los juníperos. Y te quería preguntar en esto es, después que tú haces esa intervención, que hiciste la doblada, ¿existe algún tipo de estrés que se le dé al árbol? ¿Hay que dejarlo reposar después de hacerle otro tratamiento? ¿O se le puede hacer defoliado o hacerle otro trabajo? O cuando tú haces eso, dejas el árbol un tiempo quieto hasta que se recupere. Gracias. Vale, Fernando. Gracias por... ¿Fernando o Nicolás? Nicolás. Ok, Nicolás. Bueno, saludes. Bueno, yo creo que una de las cosas que identifica el arte del bonsai es el tiempo, ¿sí? Siempre, y la paciencia, ante todo. Los trabajos, cuando son pausados, generalmente tienen más éxito. La parte importante que mostré aquí era mantener lo vivo alejado del calor. Eso es fundamental, ¿sí? Eso es fundamental porque una ramita esta está, ten en cuenta que es un árbol, es un ser que está lleno de agua. Entonces, si ya se empieza a calentar por dentro, evaporarse el agua que tiene en el interior, pues eso es un problema grande. Entonces, por eso sí, se cubre muy bien con los trapos, se pone la madera esta, como para evitar de que sea muy duro el choque. Y eso. El estrés lo podrá manifestar tal vez una que otra rama si uno no lo cubre bien, ¿sí? Lo otro, lo mejor sería dejarlo descansar suavemente, como se hace en bonsai. Lo dejo descansar una semana, observo cómo fue, si tuvo una afectación, si no tuvo una afectación, y después de esto, trabajarlo. Bueno, esta especie, yo creo que en este momento, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que ellos genéticamente provienen de otro lugar, ¿no? No son árboles endémicos de mi país, por lo cual la temperatura del ambiente hay que manejarla muy bien para trabajar esos árboles. La época perfecta para trabajar los juníperos sería octubre, noviembre, diciembre, para ya darle el aporte digamos, la alambrada y diseño. Entonces, pues básicamente lo que quiero decirles es que este árbol hasta octubre no va a tener para abajo. Va a dejar que se recupere, darle comida, fertilización y conservar la madera. Perfecto. Muchísimas gracias. Okay. Un gusto, Nicolás. ¿Otra pregunta? Germán, ¿algo más que quiera agregar con relación a la experiencia, a otro trabajo que haya hecho con lo de la madera? Bueno, como experiencia diría que fue muy grato ir y leer sobre estos procesos, porque pues no sé cuál fue el gran maestro de bonsai que dijo que un junípero sin jeans, sin charis es como una piscina sin agua, porque es parte súper importante en esta especie, ¿sí? Es la representación vívida de lo que ellos pasan en la naturaleza. Entonces, si queremos llevar nuestros juníperos a un siguiente nivel,
hay que tener en cuenta y involucrar estos puntos de referencia, además porque son puntos de interés, puntos que hacen que el ojo mire hacia cierto lugar y uno puede crear un movimiento ocular, una intención de movimiento, y cómo crear una línea visual y cómo hacer esto algo o estático o dinámico, ¿sí? Cualquiera de los dos podría estar perfecto, pero digamos que esto aporta cierto el matiz interesante de esta especie. Y pues desde mi punto de vista, los árboles que uno ve más importantes y más llamativos, pues siempre tienen estos elementos que hacen que nuestros árboles ganen mucho carácter. Como siempre digo, son cicatrices del tiempo, son momentos que hacen que cuenten una historia. Tu árbol cuenta una historia de lo que sucedió ahí. Uno podría interpretar que lo sucedió, una tormenta, un animal, todas esas cosas que hacen de que se vuelva algo más dinámico y más interesante, diría yo. Ok, Sergio levantó la mano. Adelante, Sergio. Ahí vamos. Sherman, ¿cómo va? Tanto tiempo. Tanto tiempo, brother. Sí, recién cuando estábamos hablando se me venía subiendo por la escalera y se me cortó, por eso me quedé sin hablar. Escuchame, Sher, ¿qué le pones después? ¿Conseguiste alguna cosa particular? ¿Viste que están usando en España, usan algunos productos para endurecer? Acá se pone difícil conseguirla. Pero Lo que le echan a la madera de los barcos, he oído. más allá de aceites, ¿solo aceites o le estás poniendo otras cosas? Eso No, yo le estoy colocando polisulfuro de calcio, hecho por nosotros, cocinado acá. El caldo ¿cómo es que le dicen? ¿Cómo le decías tú? Sulfocálcico, sí, caldo Eso. sulfocálcico, polisulfuro Sí. de calcio. Exacto. Y con una muy buena cantidad. Estamos complicados. Dele usted. Sí, no digo que con una buena cantidad de azufre, como pasadito de azufre. Ya queda con un amarillo más fuerte, ¿sabes? Y a lo visto, hermano, los xilófagos le huyen. La termita no le gusta esa madera. Entonces, como que se conserva más. Sí, pero como estaba... La termita y la gente también le huye. Lo que sí estaba diciendo ahora, no sé si lo viste, y es que antes, cada vez que se pelaba la rama, de una vez le colocábamos el polisulfuro. Sí, ya aquí en Colombia más de uno se fue para atrás y se murió, y pues porque chupó todo eso. La rama todavía sigue estando viva, ¿vale? Entonces dejarlo que se seque una semanita y ya está. Bueno, ok. Saludos para todos, a todo el mundo ahí. Gracias, brother. Dale, papá. Si no hay otra pregunta, déjame ver si alguien más tiene otra pregunta. Si no, hemos completado la jornada del día. Ahí está el resultado, el veredicto de todo esto. Germán, unas palabras finales, por favor. Bueno, no, nada, que cuando ya esté diseñado para ir en octubre, sería chévere mostrarle nuevamente cómo quedó. Perfecto, excelente. Entonces, hasta aquí llegamos a otro capítulo más de Bonsai al Día. Gracias a todos por participar. Nos vemos el próximo miércoles. A partir de ahora, cierro la grabación para que podamos saludarnos y compartir. Seguimos hablando. Un momento. Gracias. Gracias, hermano. Bueno, con muchísimo gusto a todos y qué bacano verlos y oírlos por aquí. Gracias, Germán.